Multimedio 106. Comunicación en todo sentido. Me habían pedido, dentro del programa general que ustedes han tenido, me habían pedido conversar un poco del enfoque económico alrededor del tema del Bicentenario. Y es un tema interesante, obviamente, y a la vez yo diría complicado. Pero quizás la pregunta importante que vale la pena hacerse es, mirando en la perspectiva, digamos, de un bicentenario, es decir, una perspectiva de 200 años, la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿qué es lo que hace en una perspectiva de largo plazo que los países avanzan, logran ciertos éxitos, logran esta cosa tan compleja que se llama el desarrollo? ¿Sí? ¿Por qué unos lo logran? ¿Por qué otros no lo logran? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo en el caso del Ecuador hemos logrado o no hemos logrado hacerlo? Yo creo que ese es el gran desafío cuando uno mira una perspectiva de largo plazo. Y entre paréntesis hay una anécdota que a mí me parece una linda anécdota. Es que en el año 1989, cuando se festejaba los 200 años de la Revolución Francesa, acontecimiento histórico de enorme trascendencia, un periodista o una periodista francesa estaba en la China y le fue a visitar al que en ese momento era el líder de la China, que creo que era Zhou Enlai, si no me equivoco. Y le preguntó: caramba, señor presidente o señor secretario general del Partido Comunista, lo que sea, ¿qué conclusiones cree usted que podemos sacar del impacto de la Revolución Francesa en el mundo? Y él le dijo: vea, francamente, es todavía demasiado poco tiempo para poder sacar conclusiones. Habían pasado 200 años de la Revolución Francesa y a él le parecía que todavía no había cómo sacar conclusiones. Porque sí, no es fácil sacar conclusiones sobre los países, y en particular los asiáticos tienen una visión de que un año, 10 años, 20 años, 50 años todavía es poco y que hay que mirar las cosas en una perspectiva de largo plazo, y en este caso le parecía que 200 años de Revolución Francesa era todavía poco tiempo. Sí. Pero bueno, eso es exactamente lo que nosotros estamos comentando, 200 años de país, digamos así. ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho? Yo creo que la gran dificultad de la economía, de la sociología, de la historia, de todas las ciencias sociales, es que las sociedades avanzan en dos frentes. En un frente es el individual, es decir, las sociedades las hacemos las personas. Somos las personas las que creamos, las que tenemos iniciativas, las que asumimos responsabilidades, las que hacemos bien, las que nos equivocamos, y en definitiva las sociedades avanzan por las personas, y no solo por los grandes personajes, que obviamente son importantes en la historia de cualquier y en el desarrollo económico y social de cualquier país, pero los países avanzan por lo que hacen sus individuos, unos en grandes cosas, otros en pequeñas cosas, pero el individuo es el que mueve las sociedades. Y esa es un poco la visión liberal de la economía, ¿no? El individuo es el que hace la sociedad. Pero luego hay todo el hecho colectivo de una sociedad, que es un tema fundamental. Es decir, cómo esas personas van construyendo organizaciones colectivas y cómo esas organizaciones colectivas funcionan o no funcionan. Pensar a la sociedad como una suma simplemente de individuos, yo creo que es un gran error. La sociedad son individuos que actúan, que como decía antes son la fuerza más vibrante de una sociedad, pero al mismo tiempo las organizaciones colectivas que vamos organizando los seres humanos y los individuos son las que acaban también determinando la marcha de los países. Entonces, esa es la gran dificultad que tenemos, es los individuos por un lado y las organizaciones colectivas que vamos nosotros creando. Y además, tanto los individuos como nuestras organizaciones colectivas están obviamente todas condicionadas por esa cosa que está en nuestro entorno
tanto individual como colectivo, que algunos le llaman la cultura, otros le llaman nuestro entorno mental y social, otros le llaman las circunstancias en las que vivimos, otros le llaman la historia que condiciona lo que hacemos, pero todo ese entorno histórico, social, cultural, mental, es un elemento fundamental de cómo esos individuos y esas colectividades y esas organizaciones colectivas creadas por los individuos se van o no se van desarrollando. Esa es la gran dificultad del análisis económico, social, etcétera, etcétera. Sí, mirar a estas dos cosas al mismo tiempo. Y cuando hablo de organizaciones que creamos los individuos, de organizaciones colectivas, me estoy refiriendo a cosas muy cercanas como la familia, me estoy refiriendo a cosas un poquito menos cercanas como el barrio, me estoy refiriendo a la organización de padres de familia en el colegio, me estoy refiriendo a la ciudad, me estoy refiriendo al país y obviamente me estoy refiriendo a la mayor de las construcciones colectivas de los individuos, que es el gobierno. El gobierno es una construcción de los individuos, ¿sí? Pero que deja de ser una construcción de individuos y se convierte en algo colectivo en sí mismo, ¿no? Ese es el gran tema del pensamiento económico y social, y que creo que es su gran dificultad, ¿no? Y a veces hacemos análisis económico, social, a veces un poco simple, porque nos centramos solo en alguna de estas categorías, solo nos centramos en los individuos o solo nos centramos en el gobierno y nos olvidamos que hay al mismo tiempo los individuos y las organizaciones colectivas que nosotros hemos ido creando, todo esto dentro de este entorno social, histórico, cultural, etc. Y entonces, si miramos el Ecuador en su nacimiento, la pregunta que debemos hacernos es: ¿el Ecuador llega a nacer hace 200 años? Y nuevamente estamos mirando no la historia, sino más bien el lado económico, el desarrollo económico y social. Cuando el Ecuador nace hace 200 años, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de individuos nacen con este Ecuador? ¿Y qué tipo de organizaciones colectivas nacen con este Ecuador, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente, y eso es uno de los males que tiene el Ecuador, creo que individual y colectivamente, en ambos aspectos, nacemos con una serie de problemas que los venimos arrastrando hasta hoy. No creo que en 200 años hemos logrado superar esos problemas que nos vienen desde esa época. Quizás el señor chino Zhou Enlai tenía razón, 200 años es demasiado poco tiempo para haber superado las cosas que nos llegaron de hace 200 años. ¿Qué es lo que nos llega al Ecuador hace 200 años? Primero nos llega una visión de un individuo cuyo eje de trabajo, de generación de riqueza, de relación con los demás, no es un individuo como sucede, por ejemplo, en América del Norte, luego de la creación de los Estados Unidos y todo esto. No es un individuo que surge con esas iniciativas de trabajo, de ahorro, de esfuerzo, orientado a la creatividad y a la innovación, sino que nos viene de nuestra historia colonial y antes, nos viene un individuo patrimonialista. ¿Sí? ¿Y qué se entiende en general por esta expresión de patrimonialista? Es un individuo que está buscando cómo a través de sus relaciones de poder, puede acumular patrimonio. No cómo puede crear algo y con eso generar un patrimonio, sino cómo puede él, a través de sus relaciones, adquirir patrimonio. Y eso nos viene de la manera en que fuimos invadidos, colonizados, etcétera. Cada uno podrá buscar la expresión que más le guste, ¿sí? Porque el individuo que llega de España, ¿qué es lo que hace? ¿Crea algo? ¿Innova en algo? ¿Busca satisfacer necesidades de los demás? No. Lo que él viene es en son de conquista y en son de establecer relaciones de poder en nuestra América, y bueno, digamos en este caso en el Ecuador, y frente a los reyes y al gobierno y al poder español, para él poder recibir, gracias a eso, recibir X hectáreas de tierra, puesto que la tierra en ese momento era el principal patrimonio que cualquier persona podía acumular. Que entre paréntesis, ese es el gran cambio del mundo en estos 200 años. El patrimonio en esa época era esencialmente la tierra. El resto tenía poco valor, el valor de una empresa,
el valor de una idea, etcétera, tenía poco valor. Hoy, en cambio, el mundo ha cambiado. Hoy el valor de la tierra es mínimo en relación al valor de las ideas, al valor de una empresa, al valor del patrimonio que uno ha ido acumulando y creando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa época no, por eso se llama la época patrimonialista, es decir, la persona busca relaciones de poder para saber cómo a través de esas relaciones puede acumular un patrimonio que no es fruto de su esfuerzo per se o de haber logrado satisfacer las necesidades de los demás, sino simplemente es relaciones de poder. Y ese es de cierta manera el individuo que nosotros, entre comillas, recibimos hace 200 años. Ese individuo que tiene en la cabeza esa manera de buscar rentas. ¿Sí? Y luego, si miramos a nivel colectivo, la pregunta es, ¿qué tipo de organización recibimos nosotros? ¿Sí? Y ahí recibimos también una organización con una cantidad de problemas. Primero, con una enorme ruptura social. Sí. Es decir, nuevamente esto no es como en América del Norte, donde llegaron un grupo de personas, todos más o menos de condiciones similares, y dentro de esas condiciones similares de todos ellos fueron creando, digamos, una sociedad a partir de esa situación de base igual de todos. No, nosotros recibimos una sociedad tremendamente dividida en grupos sociales. Sí. Es decir, esa brecha de inequidad que es parte de lo nuestro nos viene, por supuesto, desde esa época. ¿Qué más nos viene? Nos viene un tipo de gobierno caudillista, sí, populista. Le podemos poner nuevamente la definición que querramos, pero es un tipo de gobierno populista, caudillista, mesiánico, es decir, esa idea de que alguien, ese caudillo, ese Mesías, tiene que resolver nuestros problemas, es una idea que nos viene desde esa época. Porque claro, la gente estaba mirando hacia el reino, digamos, en España, y esperando que ese reino le aportaba los elementos para resolver sus problemas. Nuevamente, diferencia radical con América del Norte. En América del Norte, cuando abandonan Europa, Holanda, Inglaterra, en fin, y van a América del Norte, ellos cortan completamente su relación con la tierra natal, digamos así, y en consecuencia ellos no estaban esperando nada de alguien que estaba por ahí que les iba a resolver sus problemas. No, ellos tenían que resolver sus problemas y organizarse en esa dirección. En cambio, nosotros recibimos ya desde ese momento esa visión española del que está arriba, ¿no? Y que tiene que resolver nuestros problemas. Y eso se perpetúa hasta nuestros días. Entonces, elementos como ese, el gobierno caudillista, la brecha de inequidad en la sociedad y esta visión de patrimonialista son las cosas que nos vienen desde esa época, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que en los 200 años que llevamos, hemos ido repitiendo constantemente esa misma práctica, ¿no? Si nosotros vemos desde el punto de vista de los gobiernos, y nuevamente no pensemos en el gobierno solo como un hecho político, pensemos en el gobierno como una construcción de los individuos, como una construcción colectiva para tratar de resolver problemas. ¿Qué tipo de gobierno hemos construido? ¿Es ese gobierno al cual todos quieren tener acceso, al cual todos miran y del cual todos esperan las soluciones a todos los problemas del país? Sí. Y por eso es que se da esa pelea tan fuerte alrededor del poder que hace que desde hace 200 años hemos tenido... ¿Cuántos gobiernos? ¿Cuántos gobiernos hemos tenido? ¿Contamos? ¿No contamos? Mejor no contemos. ¿Sí? Hemos tenido tantos gobiernos, hemos tenido tantas constituciones. En promedio hemos tenido una constitución cada 9 años. Es decir, lo que ha sucedido en estos últimos 10 años no es nada novedoso. Sí, 30 años iba a decir. Tuvimos una constitución en el 79, al regreso a la democracia. Tuvimos una constitución 19 años después, en el 98. Y bueno, tuvimos reformas al medio, pero digamos que fueron reformas y no constituciones completas. Y luego tuvimos la constitución 2008. Sí, hemos tenido 3 constituciones en 30 años, que es más o menos el promedio que hemos tenido en los últimos 200 años, ¿no? Entonces es absolutamente el promedio, no hay ninguna novedad ni en bueno ni en malo. ¿Pero por qué se da eso? Porque cada grupo quiere reescribir la historia del Ecuador y quiere reescribir el futuro del Ecuador en base a su visión de la sociedad, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo, en el año 98, la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto?, fueron los que mandaron en la Constitución del año 98 y escribieron la Constitución a su manera, con su visión,
que uno puede gustarle o no gustarle, ese no es el problema, era la visión de esos dos grupos. Sí. Y era evidente que algún rato, 10 años después, 12, 15, 9 años después, iba a venir otro grupo con otra visión e iba a decir: a mí esta visión de ustedes no me gusta, yo quiero otra visión. Y eso es la Constitución de Montecristi, que es otro grupo que piensa que su visión es la correcta y que todo el país tiene que construirse a partir de esa visión que ellos tienen. Pues el banano, no podemos decir que es una materia prima. El banano simplemente es un producto básico. Y el Ecuador, ojo, y eso creo que tenemos que verlo como una satisfacción, el Ecuador es un país que ha sido extremadamente exitoso en esa línea. Ha sido extremadamente exitoso. Hay pocos países, por lo menos en el contexto latinoamericano, yo diría de ciertos países africanos, asiáticos, en fin, que hayan logrado lo que ha logrado el Ecuador. Nosotros hemos sido líderes en cacao, hemos sido y somos líderes en banano, hemos sido en ciertos momentos líderes en café, somos más o menos líderes en camarones, hemos creado una línea de liderazgo en flores actualmente. En fin, si uno revisa, el Ecuador ha tenido, yo diría, cada 20 años, cada 30 años, un producto que no solo ha sido importante para el Ecuador, sino que hemos tenido un liderazgo mundial, ¿sí? Y eso hay pocos países que pueden tener esa cantidad de éxitos, ¿no? Es un poco, haciendo un paréntesis simplemente para cambiar un poquito de tema durante un segundo, es un poco como en materia deportiva. Si uno hace un listado de los éxitos deportivos del Ecuador, en promedio estamos bastante mejor que países similares, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos a gente en nuestra historia como Pancho Segura, como Jefferson Pérez, como Andrés Gómez, etcétera, o Alberto Spencer. Si uno mira a Colombia, por ejemplo, en materia deportiva, Colombia difícilmente llega a tener los éxitos que tiene el Ecuador. Y si uno ve, volviendo al tema empresarial, si uno ve en materia empresarial, Colombia, fuera del caso del café y el caso de las flores, Colombia ha sido poco líder, digamos, en la misma proporción que el Ecuador. El Ecuador no ha sido tan líder en tantas cosas como ha sido el Ecuador, guardando la relación. Obviamente, Colombia es un país más grande, donde tú esperarías que tenga más éxitos, etc. Cuando hablamos del tema de la inflación y de la hiperinflación, que es ya la inflación exacerbada, como sucedió en Bolivia, en Chile y en otros países, de Perú en la época de Alan García, en fin, Argentina varias veces. Yo siempre les digo, vean, por si acaso ustedes vivan algún momento dado en un país de hiperinflación, recuerden que los dos negocios buenos en época de hiperinflación son las carretillas, ¿sí? Gran negocio para llevar el dinero, y la segunda, las suelas de zapato. Sí, porque en épocas de hiperinflación hay que moverse mucho y rápido para utilizar el dinero, porque si tú esperas 3 días, una semana, 2 semanas, tu dinero ya vale 30% menos de lo que valía una semana antes. Entonces tienes que moverte mucho para utilizar el dinero. Entonces, por eso les digo, y bueno, vuelvo a repetirles, las carretillas y las suelas de zapato es un gran negocio en época de hiperinflación, ¿no? Entonces, decía, el Ecuador ha sido tremendamente exitoso en una serie de productos, y eso es algo que no podemos simplemente dejarlo de lado y decir, bueno, pero eso... No, es un tema importante de la sociedad ecuatoriana, porque demuestra que la sociedad ecuatoriana, el empresario ecuatoriano, sí tenemos la capacidad de hacer cosas valiosas y cosas importantes. Sí. Lo que sucede es que el propio éxito en esos productos básicos, en los cuales hay que incluir obviamente el petróleo, desde el año 70 y poco, 73, el éxito en esos productos, yo diría la facilidad de esos productos, entre comillas, hacen que en nuestra sociedad no hemos dado el salto importante y fundamental, que es saltar de los productos básicos hacia la industrialización de esos productos y hacia los servicios. Ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, nosotros deberíamos, igual que hemos sido exitosos en esos 5 o 6 productos básicos, deberíamos algún día llegar a ser exitosos en productos industrializados o en servicios. Ahí es cuando un país realmente ha dado el salto hacia el desarrollo. Y el mejor ejemplo de eso, y luego mencioné el caso de Chile que tú mencionabas, y el mejor ejemplo de eso son los países asiáticos. En los años 50, 60, los países asiáticos eran infinitamente más pobres que los países latinoamericanos, todos sin excepción. Sí. No solo por razones históricas, sino incluso por las guerras que tuvieron en los años 40, 50 y 60. ¿Sí? Todos.
Sin embargo, nos encontramos que 40 o 50 años más tarde, todos, asimismo, son más ricos que los países latinoamericanos. Incluso, tal vez ahí estoy exagerando un poco, pero digamos, sí, exagerando un poco. El más pobre de ellos hoy es más rico que el más rico de los nuestros. El más rico de los nuestros es Chile, que tú acabas de mencionar, es el país más exitoso. Estoy exagerando un poco, pero casi es cierto. El más pobre de los asiáticos ya está al nivel de Chile. ¿Sí? ¿Y qué es lo que han hecho esos países? Han tenido una visión común de país, lo cual no quiere decir, ojo, que tenga que haber alguien arriba que esté decidiendo qué hacer. No, no es eso. La visión común no es eso. La visión común no es necesariamente alguien que está mandando sobre los demás. La visión común es estar de acuerdo que hay 4 o 5 cosas fundamentales que todos hacemos y que todos empujamos, cualquiera que sea el gobierno, y todos los ciudadanos estamos conscientes que eso es un factor importante de desarrollo. Sí. Por ejemplo, ponerse de acuerdo en que la educación es un tema fundamental de una sociedad. Ponerse de acuerdo en que la equidad es un tema importante en la sociedad. Ponerse de acuerdo que la riqueza no la genera los gobiernos, sino que la riqueza lo generan los emprendedores. Estar de acuerdo en la apertura al mundo, estar conscientes que si yo me encierro, soy más pobre que si yo salgo a la pelea mundial, pero obviamente tengo que salir a la pelea de manera inteligente, estratégica, etcétera. No puedes salir al mundo así a las locas, no decir, aquí estoy listo para la pelea. No, tienes que saber con quién vas a pelear y tienes que hacerlo estratégicamente, ¿sí? Entonces, no hemos sabido encontrar esos 4 o 5 ejes que nos permitan dar el salto. Decía, los asiáticos sí han tenido esos 4 o 5 ejes. Y entonces, ¿qué han hecho? Han dado el salto de los productos básicos en los cuales también ellos estaban basados. Japón, la China, todos estaban basados en productos básicos. Han dado el salto, ¿sí? Y la riqueza, tú la mides cuando ves que esos países tienen empresas industriales y empresas de servicios que son líderes en el mundo. Así como el Ecuador fue líder o es líder en camarón, en banano, ellos no son líderes en productos básicos, sino que son líderes en productos industrializados o en productos o en servicios. Y son líderes. ¿Sí? El caso del Japón es obvio, ¿no? Tú coges y tienes a Toyota, coges y tienes a Sony, etcétera, etcétera, ¿no? Coges a Corea, ahora tienes a Hyundai, tienes a Samsung, tienen una cantidad de empresas de avanzada, ¿sí? Y ese es el gran desafío a propósito de la China. Si yo les pido a ustedes que mencionen marcas chinas líderes en los mercados, ¿cuáles mencionan? Del Japón, facilito. De Corea, facilito. De la China, difícil. De la China es difícil, porque no hay. No busquen mucho, no hay. ¿No? Quizás hay en materia de telecomunicaciones, pero claro, en telecomunicaciones uno no vive todos los días en eso. Hay la empresa Huawei, sí. Tal vez hay en computadoras Lenovo, que es una empresa china que compró toda la división de pequeños de portátiles de IBM, ahora se llama Lenovo, sí. Bueno, tal vez por ahí, ¿no? Pero ahí todavía no hay. La China todavía no es un líder. Por eso la China, si bien es cierto, es la segunda economía del mundo, pero es segunda economía del mundo por el tamaño, porque hay 1.300 y pico millones de chinos. Entonces, claro, cualquier cosa multiplicado por 1.300 millones te da bastante. ¿Sí? Entonces la China es bastante. Pero la China todavía es poco, o sea, es bastante por número, pero todavía es poco por calidad. Por eso la China todavía, aunque aparece como un monstruo, la China es un país relativamente pobre. La China en promedio tiene la 10ª parte de la riqueza por habitante de la riqueza de los grandes países. O sea, todavía le falta 10 veces a la China para llegar al nivel de los grandes países. Y como digo, ese es el reflejo de que en la industria, en los servicios, etcétera, no encontramos productos chinos que sean líderes. O sea, si tú quieres ser importante en el mundo, tienes que tener productos líderes en los mercados. No. Entonces también se puede llegar a un desarrollo económico a través de la maquila. China está maquilando muchos productos. Mira, lo que ha hecho China, y nuevamente estás tú en la fase de la China de pasar de aquí, o digamos del piso, pasar acá. El desarrollo está allá arriba, ¿no? Los primeros están allá arriba, la China ha pasado acá. ¿Y cómo ha hecho pasar de aquí a acá? Siendo simplemente un proveedor, un maquilador
el que hace outsourcing, ¿no? ¿Cómo se llama? Que hace tercerización, ¿sí? No, de cosas, y eso es la China. ¿Sí? Es decir, los americanos inventan el iPad, Apple inventa el iPad, hace el mercadeo, hace la maravilla de producto, hace el diseño, etcétera, y a los chinos les encarga que hagan los pedazos. Sí. Pero ¿quién está ganando la parte importante del iPad? No lo está ganando el chino, lo está ganando Apple, lógicamente. Apple gana, digamos, tal vez no sea la cifra exacta y lo que diga, tal vez no, pero digamos, Apple está ganando el 70, el 80% del valor del Apple y los chinos están ganando el 20%, sí, o el 30%. Sí. Ellos solo están fabricando, lo que tú dices, ellos solo están maquilando, fabricando, tercerizando, etcétera. Por eso a la China le falta todavía este mundo que es de aquí, llegar allá donde están los otros, que es empezar a desarrollar tus propios productos y a captar el valor de los productos, ¿sí? Porque no nos olvidemos, y volviendo al caso del Ecuador, que el único tema del desarrollo es hacer productos en los cuales la gente te compra más y te paga más. O te paga más. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Eso es el desarrollo. Si vemos a nivel individual también es así. Si tú comparas una persona que le va mejor en la vida y una persona que le va menos bien en la vida, la diferencia es que el uno está, a no ser que obviamente sea a través de corrupción, y eso yo hablo en la vida digna, ética, en fin, ¿sí? La diferencia es que una persona está ofreciendo servicios o bienes que son más valorados y el otro está vendiendo servicios y bienes que son menos valoradas. Con todo respeto, ¿por qué la persona de la tiendita de la esquina no puede desarrollarse más? Porque los productos que vende y la manera que lo hace simplemente es un pequeño servicio que brinda a los demás, pero los demás no están dispuestos a pagar mucho más. O sea, lo que tú estás dispuesto es que haya una tiendita en la esquina que vende 50 productos y los vende a cierto precio. Pero si la tienda de la esquina se quiere convertir en Supermaxi, ya es otra cosa, ¿no? A ti te gusta la tienda de la esquina porque tiene las 50 cosas básicas que tú quieres ir a comprar. ¿Y cuánto vas a comprar? 2 o 3. No es que vas a hacer compras, ahí le compras 2 o 3 cositas. Entonces, como el servicio que te vende es limitado, pues esa persona desgraciadamente tiene un desarrollo económico limitado. Entonces, el tema esencial de la economía es vender productos de más valor y vender más de esos productos, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿los productos básicos que nosotros vendemos son de gran valor? Y la respuesta es no. La respuesta desgraciadamente es no. ¿El banano es un producto lindísimo? Sí lo es. Pero ¿cuál es el valor del banano? O sea, el banano tiene poco valor, sí. Más allá de que, bueno, sí, tiene valor nutritivo y algunas cosas, y es verdad, pero fuera de eso, ¿qué haces tú con el banano? En el mundo, ¿cuántos bananos se comerá la gente al día? Tampoco os puedes exagerar. Te compras un bananito de vez en cuando, le pones en la lonchera de tus hijos, haces mermelada, no sé, pues haces algunas cosas, pero ¿qué más puedes hacer con eso, no? Y comparemos eso con los productos que hace, por ejemplo, Microsoft. Microsoft hace el sistema operativo que sirve para todas las computadoras. Entonces, en el mundo hay cientos de millones de computadoras, de las cuales el 70% o más utilizan el sistema operativo de Microsoft. E incluso descontando a todas las personas que pirateamos los sistemas operativos, todavía queda bastante personas en el mundo que sí compran. Sí, ¿ok? Entonces es obvio que el que tiene, el que maneja el sistema operativo, es dueño del sistema operativo, va a captar mucho más que el que vende banano, simplemente porque este producto de aquí tiene mucho más valor que este producto de acá. Sí. Imaginémonos que mañana, no creo que sea el caso, pero imaginémonos que se descubre que el banano tiene propiedades médicas, que es como la aspirina, que es como cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, obviamente, de repente el banano ya no se va a vender los $2,000 millones que vendemos, sino vamos a vender 10,000 o 15,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ese producto de repente tiene un valor para la gente mucho mayor, que es ser un producto, de ser un medicamento. Entonces, esa es la esencia de las cosas, es qué valor tienen los productos que tú vendes. Entonces, ¿cuál es el valor del banano? Limitado. ¿Cuál es el valor del camarón? Limitado, interesante, pero limitado, ¿sí? ¿Cuál es el valor de las flores? Bueno, las flores es un producto más pequeño, digamos así,
pero que sí tiene conceptualmente un mayor valor. Sí, cuando uno va a comprar unas flores para regalarle a alguien, evidentemente uno le está dando a ese producto más valor que al banano, porque si no, en vez de llevar flores, uno les llevaría un racimo de bananos y nadie lo hace. Entonces quiere decir que las flores tienen más valor que el banano en ese sentido. Pero tampoco es una cosa del otro mundo que tiene como valor. No, eso es. Y luego tenemos un segundo problema que es fundamental en el desarrollo económico. No solo vender productos de alto valor, ¿sí?, sino además captar una parte importante de la cadena. Y eso nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros vendemos flores, nuestro productor hace sus flores, perfecto, y luego las embarca en un avión y las manda a Europa, normalmente a Holanda. Ese avión normalmente es ecuatoriano, no. Normalmente es KLM, que es una compañía holandesa. Y luego contrata un seguro para el viaje. Ese seguro no lo contrata con una compañía ecuatoriana, sino con una compañía internacional. Y luego contrata financiamiento para ese embarque. Y normalmente se financia con un banco internacional que no es un banco ecuatoriano. Y luego ese producto llega obviamente a Holanda, al aeropuerto, que no es nuestro sino de los holandeses, y directamente va a un centro de acopio y de subasta que está en Alkmaar, cerca de Ámsterdam, ¿sí?, donde ellos reciben flores de todo el mundo y hacen una subasta a todos los compradores en Europa que van a este lugar cerca de Ámsterdam y participan en una subasta pública de las flores y compran las flores. ¿Quién se gana plata en esta subasta? Los holandeses. Luego ese producto se transporta al país que sea en Europa y luego hay una tienda que los vende. Sí, la tienda tampoco es nuestra, la tienda es de alguien, ¿no? De allá. Entonces, ¿cuánto hemos captado nosotros de la cadena que va desde el productor hasta el enamorado que le compra las flores a su enamorada? ¿10%? ¿15%? No hemos captado más de eso. Sí. Entonces, no solo hay que hacer productos de valor, sino además hay que estar presente en la cadena para poder captar una mayor cantidad de ese valor. Sí. Que entre paréntesis, por ejemplo, el mundo del deporte, que es un mundo que a mí me atrae mucho por diversas razones. En el mundo del deporte, hasta, yo diría, quizás unos 15 años atrás, un poquito más, las marcas sacaban la mayor tajada en relación a los deportistas. Sí. Y hace unos 15 años llegó Michael Jordan, el basquetbolista americano. Y Jordan fue donde Nike y le dijo a la gente de Nike: vea, vamos a cambiar el orden de las cosas. Hasta ahora, ustedes son el dueño de la marca, ustedes son el dueño del producto y a mí me pagan un poquito como publicidad para yo hacer publicidad de su marca y luego ustedes tienen la ganancia. Ahora vamos a hacer al revés. La marca importante soy yo, no son ustedes. Ustedes solo hacen zapatos. Sí, pero el que juega al básquet y atrae a la gente soy yo, Michael Jordan. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar la ecuación. ¿Sí? La mayor parte del dinero lo voy a captar yo, ¿sí?, y les voy a tomar a ustedes como fabricantes de zapatos. Lo mío es mucho más importante que lo de ustedes. Ustedes solo hacen zapatos, yo pongo el talento. Sí. Para hacer zapatos no se necesita talento, para jugar bien al básquet sí se necesita. Así que vamos a cambiar la ecuación. ¿Sí? Entonces ahora ustedes se van a llevar el 30% y yo el 70%, porque ahora la marca soy yo y ustedes se suben a mi marca. Sí. Ahí fue que se creó el Air Jordan y todos los zapatos estos de la Nike, Jordan, ¿sí? Pero la marca importante era Jordan y lo secundario era el zapato que hacía la Nike. ¿Sí? Ahí es el típico relación de esto que estoy mencionando. Es decir, como tú, el que generas el valor, logras captar una mayor parte de ese valor que hay en la cadena. ¿Sí? Los colombianos con el café lo hicieron bastante bien, porque tú vas a muchas partes del mundo, no sé, vas a París, vas a Nueva York, vas a Tokio. Yo no he ido a Tokio, pero supongo, estoy diciendo así como ejemplo nomás, supongo que será cierto. Ellos instalaron directamente en todos esos lugares pequeños centros de venta de café que se llamaban Café de Colombia. Sí. Y donde no es que había una marca de café, había todas las marcas, sino que el paraguas Café de Colombia
les permitía a todas las marcas llegar a Nueva York, llegar a París, llegar a Tokio, etcétera, etcétera. Entonces ahora, así como hoy el mundo desde hace 10 años o un poco más está lleno de Starbucks, de cafés en todas partes, desde hace 30 o 40 años en el mundo había en todas partes las tienditas de café de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron con eso? Captar una parte de la riqueza de la cadena, porque ya no le estaban dejando a otro que venda, sino que ellos estaban vendiendo directamente su producto, que es lo que hoy están haciendo, por supuesto, muchos floricultores ecuatorianos, que ya no están pasando simplemente por las cadenas, ¿sí?, sino que están yendo directamente al vendedor final, están yendo al supermercado, no sé, a Safeway, a cualquiera de estos supermercados de los Estados Unidos, y ellos están vendiéndole directamente a él, es decir, están recibiendo una parte del dinero de la cadena que antes lo recibían otros, ¿no? O incluso hay floricultores ecuatorianos que han llegado al punto en que si mañana hay una familia en los Estados Unidos que dice voy a hacer una gran fiesta por mis 60 años de aniversario, ¿sí?, y para eso necesito, no sé, por si cualquier cosa, 10,000 rosas espectaculares, puede contactarse directamente con el productor ecuatoriano y decirle, ve amigo, mándeme 10,000 flores directamente, no quiero ir a comprar a la tienda de la esquina, no quiero ir a Safeway, no quiero ir a ninguna parte, no quiero directamente con usted, ¿sí?, quiero que me mande las 10,000 flores y además quiero que me mande con chocolates, ¿sí?, porque la fiesta obviamente y todo eso. Y el productor ecuatoriano hoy puede hacer eso, de recibir el pago, de embarcarle en DHL o cualquiera de estas cosas y mandarle directamente a la fiesta del americano las rosas y los chocolates, ¿sí? Y entonces, ¿qué está haciendo? Está captando una buena parte de la riqueza que hay en la cadena. Sí, yo entiendo que a lo mejor nos vas a concluir ahí, pero nos da la idea de que es real, de que individual, colectivamente no lo podemos hacer. Lo que tú estás empezando. Y ahí la responsabilidad de las élites que han manejado el país para no la miopía de las élites. Este feudo y lo mantengo así, no me interesa cambiarlo, cuando podían haber multiplicado sus ganancias y haber beneficiado a todo el individuo y a la colectividad. Sí, no sé. A pesar de que la gente obviamente ha hecho un gran esfuerzo para superarlo, pero sigue presente ahí detrás, ¿sí? Y es justamente esta capacidad que mencionaba, por ejemplo, en el caso de Café de Colombia, de trabajar juntos, de decir, mira, a pesar de que somos, no sé cuántos, por decir cualquier cosa, cientos de productores de café en Colombia, no es que ahora nos vamos a convertir en un productor, no, vamos a seguir habiendo cientos de productores, vamos a seguir compitiendo entre nosotros, vamos a seguir haciendo todo eso, ¿sí? Pero nos vamos a ayudar en las cosas en que podemos ayudarnos. Por ejemplo, cada uno de nosotros va a poner en París, en Nueva York, en Tokio, una tienda de café del señor X de Medellín. No tiene sentido que cada uno de nosotros se ponga una tienda. Entonces vamos a trabajar juntos y nos vamos a poner una tienda juntos todos, donde cada uno seguirá vendiendo su producto, pero estamos todos bajo un mismo paraguas. No tiene sentido cada uno poner su propio paraguas. La pregunta que uno tiene que hacerse, que es lo que tú haces, es: ¿y los productores ecuatorianos de banano, de camarón, de flores, antes de cacao, ¿no? ¿Qué tanto se unieron para generar ese tipo de desarrollo y de infraestructura? ¿Qué tanto se unieron? Muy poco. ¿Cuándo se pusieron ese paraguas de comercialización? Nunca. ¿Cuándo crearon, por ejemplo, su propio centro de investigación y desarrollo? Para buscar nuevas plantas, para buscar nuevas propiedades del banano, para buscar nuevas aromas del cacao, yo qué sé, ¿sí? ¿Cuándo se unieron? Que yo sepa, prácticamente nunca. Sí. Por ejemplo. Mira, el primer centro que yo sepa, por lo menos, sí, el primer centro, por ejemplo, en materia camaronera, que se crea en el Ecuador para hacer investigación en el sector camaronero, es el Senaim, que está ahí en Guayaquil, por ahí en alguna parte, que fue una donación del gobierno japonés, ¿no? O sea, el gobierno japonés llegó y dentro de esas negociaciones de gobierno a gobierno dijo, vea, entre las cosas que yo quisiera hacer en el Ecuador es ayudarles a montar un centro de investigación alrededor del camarón, porque claro, nosotros los japoneses comemos bastante camarón y entonces sabemos, digamos, de los productos del mar, así que como tenemos especialidad les vamos a regalar un laboratorio. ¿Sí? Ese laboratorio costaba probablemente unos $20 millones. ¿Sí? La pregunta es, ¿acaso los camaroneros ecuatorianos no podían solitos
financiar y construir antes que les regalen los japoneses un centro de investigación de los camarones. Sí. El camarón en el Ecuador en los últimos 15 años ha vendido aproximadamente $500 millones al año. 500 por 15 años son $7.500 millones. Si tú has vendido $7.500 millones, no podías financiar un centro de $20 millones. ¿Quién puede pensar que no? Sí. Pero nunca se lo hizo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la gente se una. Sí. Es muy probable que los floricultores ecuatorianos deberían tener un avión que lleve flores ecuatorianas a los Estados Unidos, en vez de estar dependiendo de los demás, que si hay aviones, que si no hay, que si me cobran mucho. ¿Cuánto cuesta un avión? 30, 40 millones de dólares. ¿Cuánto han exportado en los últimos 10 años los floricultores? 5.000 millones de dólares. ¿Acaso con 5.000 millones nuevamente no puedes financiar un avión de 30 o 40 millones? ¿O 2 aviones de 60, 70 millones? Claro que puedes, pero nuevamente el asunto es esperar. Ese es el criterio patrimonial, ¿no? La visión, que es esperar que alguien... El japonés que me da el centro de investigaciones, el gobierno que me da una cosa, el otro, esperemos a ver quién me ayuda a hacer este tipo de cosas. Entonces ese es el gran desafío del Ecuador, que como digo, hemos hecho cosas maravillosas, pero el gran desafío del Ecuador es dar ese salto a productos de más valor y captar una mayor parte de la cadena de eso. Es lo que ha hecho Chile. Tú mencionabas antes a Chile, pero Chile lo que ha hecho es eso. Ha ido subiendo poco a poco en la cadena de valor. Antes vendían uvas y un rato dado dijeron, mira, ¿qué tiene más valor que la uva? El vino. Y entonces empezaron a hacer vinos. Sí. No es que alguien les dio haciendo, sino empezaron a mirar el mundo y empezaron a hacer vino. Y cuando ya empezaron a hacer vino y les iba más o menos bien, dijeron, bueno, ahora tenemos que hacer vino de mejor calidad, porque el vino de calidad así nomás se vende en $7, $8 y el vino de más calidad se vende en $30 y el vino de super calidad se vende en $90. Y estoy filito en este tema porque de mañana fui a comprar unos vinos para una cena que tengo en la casa mañana, entonces estoy filito en los precios. ¿Sí? Entonces había precios de 7, había precios de 20 o 30 y luego sorprendentemente había precios de 90, 100 y pico. ¿Sí? Bueno, los chilenos inicialmente vendían vinos de $5, de $6, $7, hoy ya están en la gama de 20 a $30 y ya empiezas a encontrar vinos chilenos en la gama de 100. Sí, todavía hay pocos, pero ya estás ahí. Entonces, bueno, eso es ir caminando en esa gama. Los chilenos hace 30 años decidieron hacer desarrollo forestal y Chile ha sido un gran desarrollista forestal. ¿Sí? Y ahora están pasando de lo forestal a los muebles, porque es lógico, al inicio tú vendes simplemente la madera, pero después pasado un tiempo tú dices, pero ¿qué tal desperdicio? Sí. Les vendo la madera. Y desgraciadamente lo que se hace en general es que le hacen picadito a la madera, le hacen pedacitos chiquitos y eso le convierten en papel, en cualquier cosa. Y sí es pues un poco frustrante cuando tú ves esos árboles maravillosos, centenarios que salen de nuestros bosques y tú dices, ese árbol que podría valer una fortuna, se lo vende para hacer papelito picadito. O sea, sí es frustrante y sí es penoso, además como naturaleza, que la naturaleza se demoró 300 años en hacer ese maravilloso árbol y nosotros lo destruimos en 5 segundos para hacerle papel. Y probablemente el papel será el papel que está aquí, que yo cojo, escribo 2 cosas y le doblo y le boto a la basura. Y el pobre árbol de 300 años, que es maravilloso, acaba en la basura después de que yo haya escrito 2 anotaciones sin la más mínima importancia. Bueno, los chilenos justamente están pensando y diciendo, caramba, por lo menos démosle más valor a la madera haciendo otras cosas, haciendo muebles que por lo menos duran más que el papel que yo boto a la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que han hecho en muchas cosas. Y en el Ecuador también se está haciendo. O sea, no hay que mirar el Ecuador tan negativamente, tampoco, ¿no? Como digo, hay cosas extraordinarias en el Ecuador. Y en el Ecuador también hemos empezado a hacerlo. Hoy ya no solo hay gente que vende banano, sino gente que vende chifle de banano. Ya no solo hay gente que vende camarones, sino ahora ya venden camarones al ajillo y una serie de cosas. O sea, eso es ir subiendo poco a poco la escalera del desarrollo. Hemos ido construyendo una serie de cosas valiosas a nivel microsocial, pero todavía no hemos logrado convertir esa construcción microsocial en un éxito macrosocial. Y no digo microeconómico o macroeconómico únicamente, digo macrosocial y microsocial para entender que son cosas más allá, más amplias que simplemente la economía. ¿Sí? Por ejemplo, hemos construido mejores organizaciones políticas en las ciudades. Sí. Hoy las ciudades en general en el Ecuador
están mejor administradas y mejor organizadas que hace 30 o 40 años. El mejor ejemplo es Guayaquil, lógicamente, porque Quito, la verdad, en general ha sido bien manejado, digamos, con altos y bajos, pero razonablemente, digamos, ¿no? Pero Guayaquil hace 30 años, 40 años, era un absoluto fracaso de organización colectiva de ciudad. Los alcaldes iban, venían, se caían, luego llegaban alcaldes que lo único que pensaban es cuánta plata llevarse en el bolsillo. Guayaquil era un desastre, ¿sí? Hasta que hace 20 años lograron cambiar la institucionalidad. Pero no solo es un tema de Guayaquil. Muchas ciudades del Ecuador hoy son mejor administradas que hace 20 o 30 años. Y hoy uno puede hacer un listado de muchas ciudades bien manejadas. Hay el caso de Quito, hay el caso de Guayaquil, pero obviamente hay el caso de Cuenca, y también el caso de Zamora, y hay Cotacachi, y hay Otavalo, y hay Machala, y hay no sé qué, y hay no sé cuántos. Entonces, a nivel micro, ahí por ejemplo el Ecuador ha hecho un valioso esfuerzo. Tomemos las universidades en el Ecuador, que son muy criticadas. Pero ahí la pregunta no es tanto si las universidades hoy son maravillosas o no. La pregunta es, ¿dónde estaban las universidades en el Ecuador a finales de los 70, principios de los 80? Hace 30 años que la mayor parte de ustedes no estaban ahí para verlos, ¿eh? Pero eran malas, malas, pésimas. Sí. La Universidad Técnica de Manabí, por ejemplo, era un reducto de un amigo llamado... ¿Cómo se llamaba el amigo este? Que ahorita se me fue. No, yo creo que la Universidad Central hace 30 años estaba aún más entregada a ciertos grupos políticos que manejaban esa universidad como querían. Sí. Te decía, la Universidad de Manabí, la UTM de Puerto Viejo, era manejado por un famoso, bueno, que había convertido a la universidad en un reducto de mafiosos, pero mafiosos de verdad, traficantes, etcétera, etcétera. Sí. Esa era la Universidad de Puerto Viejo. La Universidad de Guayaquil, que luego León Roldós ayudó a empezar a sacarla adelante. La Universidad de Guayaquil también era el reducto de 2 o 3 mafiosos que la manejaban. Sí. ¿No? En fin, hoy no serán ninguna de esas universidades maravillosas, pero hoy ciertamente son mejores universidades hoy de lo que eran hace 30 años. En fin, entonces me da la impresión que a nivel microsocial sí logramos en el Ecuador crear ciertas organizaciones que tienen cierta capacidad de funcionar, pero el rato que juntamos todos esos micros, el macro, todavía no hay la capacidad de hacer funcionar el macro, ¿no? Ese micro no cuaja en resultados macro suficientemente buenos. La política a nivel macro en el Ecuador es lamentable, es malísima. No hay buenos líderes. La política a nivel micro de las ciudades funciona, como les digo, relativamente. No son una maravilla, funciona relativamente, pero a nivel macro es desastroso. En muchos lugares se van construyendo economías a nivel micro que funcionan bastante bien, pero el conjunto de la economía ecuatoriana a nivel macro no logra despegar y no logra funcionar suficientemente bien. Esos encadenamientos de la sociedad ecuatoriana, de lo micro hacia lo macro, son encadenamientos que por alguna razón que yo no tengo ninguna, la verdad no tengo ninguna respuesta ni buena ni mala de por qué eso sucede. Esos encadenamientos no se dan, ¿no? Ayer me decía, o ayer que hablamos de algunos de estos temas, uno de mis colegas de aquí me decía, sí, mira, hay muchos estudios en América Latina que muestran que el gran problema económico, ahí no hablo de lo social en general, sino de lo económico de América Latina, es que tú tienes un grupo de empresas grandes, exitosas, buenas. Luego tú tienes todo un grupo de microempresas donde la gente dentro de lo posible pelea y hace lo mejor que puede. Y luego tienes una ausencia de buenas empresas medianas que son las que hacen el vínculo entre las empresas grandes y las microempresas, y entonces al faltarte ese vínculo la estructura, la pirámide económica no funciona correctamente porque te falta todo ese medio, digamos, ¿no? Capaz que eso es la explicación tal vez de esta cosa que yo digo de que a nivel micro funcionamos, pero a nivel macro nos falta los eslabones, ¿no?, intermedios para hacer que toda esa cosa cuaje, ¿no? Y termino con un elemento, y por el tiempo termino de ustedes, termino con un elemento que es un elemento fundamental en cualquier sociedad, y es el elemento confianza,
¿sí? Lo que logra aglutinar y estructurar a las sociedades para que tengan éxito económico, social, cultural, político, humano, en fin, es la capacidad de confiar unos en otros, ¿sí? Si no hay ese pegamento, ¿no?, de la confianza, es muy difícil que las cosas funcionen, porque si yo hago algo y el otro tiene que hacer algo para que lo mío sirva, y ese relacionarse con otro y que haya una cadena entre todos, pero si cada uno desconfía del otro en la cadena, entonces esa cadena no funciona. Sí. Disculpen que siempre vuelva al tema del deporte, pero a mí me encanta, y entonces, bueno, si cada uno tiene sus manías en la vida, ¿sí? Es más o menos como cuando tú tienes en un equipo de fútbol un mal arquero, o la gente no confía en el arquero. Entonces resulta que todo el equipo está mirando hacia atrás, porque todos están preocupados de que le llegue la bola al arquero, porque como es malo, hay que cuidar que no le llegue. Entonces todo el equipo está mirando hacia atrás, ¿sí?, preocupado. En cambio, cuando tú tienes un arquero que genera confianza, todo el equipo mira hacia adelante, porque ya la gente sabe que hacia atrás no tiene ningún problema de estarse cuidando las espaldas, sino que la gente mira hacia adelante, y eso genera una diferencia brutal entre los equipos, ¿no? Bueno, a nivel de la confianza, la ciudadanía es la misma. Si tú tienes siempre que estar mirando hacia atrás para ver que el otro no te haga alguna pasada, entonces tienes un problema, porque no logras mirar hacia adelante y armar una sociedad, sino que cada uno mira hacia atrás, ¿no? Hace poco, aquí el alcalde Barrera le contrató a Antanas Mockus, este loco de origen... ¿de qué origen es Antanas? Bueno, de origen ahí de algunos de los países de la ex Unión Soviética, ¿sí?, que fue alcalde de Bogotá, y un alcalde exitosísimo en Bogotá. ¿Sí? Le invitó a Antanas Mockus para que venga a estudiar la sociología de Quito. ¿Cuáles eran los problemas esenciales de construir ciudad en Quito, ¿no? Y le invitó a Antanas porque él, cuando fue alcalde de Bogotá, él decidió que en Bogotá no había que hacer obras. No había que hacer más carreteras, más túneles, más vías, más... Dijo, vea, algo de eso hay que hacer, pero eso no es lo importante. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer en Bogotá es construir confianza de los ciudadanos para que puedan convivir unos con otros. Eso es lo que más le falta a la ciudad de Bogotá. Y entonces al siguiente, él le dejó muchísima plata, porque él no hizo inversiones físicas, él decidió hacer inversión psicológica, cultural, es decir, hacer cosas para que la gente vea que todos vivimos juntos y hay que hacer algo. Por ejemplo, un rato dado, él decidió que todos los empleados del municipio durante un mes iban a coger taxi. No se iban a sus casas en auto, ni en bus, ni nada, sino en taxi. Y el municipio les ayudaba al pago del taxi. ¿Sí? Lo único que le pedía a los empleados es que cada vez que cogía un taxi, apunten el número del taxi, etcétera, y hagan un listado de calidad de atención del taxista. ¿Sí? Y luego, al final del mes, o lo que haya sido el tiempo, no sé si un mes o 2 o 6, no importa, hicieron una clasificación de los mejores taxistas de Bogotá. ¿Sí? Y les premiaron públicamente y les pusieron una estrella enorme en el taxi y le decían al ciudadano, hey, busque usted los taxis con estrella, porque esos son los mejores, son los que le van a atender mejor. Entonces, vayamos con los mejores, démosles, reconozcámosles su mérito. No, eso es algo que no costó mucha plata. Bueno, pagarle a los empleados que vayan en taxi, ¿cuánto habrá costado? Poco, ¿sí? Pero era una forma de decir, vivimos juntos y entonces tratemos de convivir mejor. O lo que se inventó Mockus, que luego lo hicieron aquí en el Ecuador mal hecho, porque claro, lo que copias ya no sale bien hecho como el original, ¿no es cierto? Él lo que se inventó es darle a cada ciudadano una tarjeta roja y una tarjeta verde. ¿Sí? Y entonces tú, cuando, por ejemplo, en el tráfico, por decir algo, tú estabas en un paso cebra y tú pasabas y el auto te dejaba pasar como debe ser, porque el auto tiene que pasar, tú sacabas tu tarjeta verde y le decías, chévere, bien hecho. ¿Sí? Y cuando el otro no paraba, entonces, bueno, si no te había aplastado, lógicamente, si ya te aplastó, ya no podías sacar la tarjeta verde, pero suponiendo que no te había aplastado, ¿sí?, tú le sacabas la tarjeta roja nuevamente. Era una forma de decir, hey, usted y yo estamos en el mismo barco, usted y yo hacemos la sociedad, ¿no? Si usted no para, me afecta a mí. Entonces yo te saco la tarjeta roja o le saco la tarjeta verde. Entonces era una manera a la gente de meter en la cabeza que todos estamos en el mismo barco. A mí me pareció espectacular lo que hacía Mockus, ¿no? Además era loco, ¿no? Se casó cuando era alcalde en un circo,
subido encima del elefante. O sea, él no llegó en auto, llegó subido encima de un elefante a un circo donde hizo el matrimonio. El tipo era loco. Sí. Pero él tenía... Entonces, bueno, él vino a Quito y estuvo durante varios meses haciendo encuestas y estudiando las cosas. Y entre varias conclusiones, las otras dos no me acuerdo la verdad cuáles eran, pero una que sí me acuerdo perfectamente es que el quiteño, por lo menos en este estudio, confía solo en su círculo muy cercano. O sea, tiene absoluta confianza en su familia, en sus amigos muy cercanos, pero salido de ese círculo, desconfía absolutamente de los demás. Y las cosas que hace siempre es pensando, ojo, el otro va a tratar de engañarme. Sí. Por eso hay un poco esta expresión tan quiteña, ¿no es cierto? El problema es que es cierto. No, pero claro. Sí, claro. Evidentemente que es así. Pero por supuesto que es cierto, sí. Es gravísimo, claro. Por eso hay esta famosa expresión que las mamás les dicen a los hijos, digamos, sobre todo las mamás hacen eso, más que los papás, pero bueno, cuando tú vas a hacer algo le dices, hey, serás vivito, ¿no? Sí. ¿Qué le estás diciendo? Lo que le estás diciendo, ojo con los demás, ¿sí? Y tú también, ¿no? Pondrás encima del otro, no te dejarás del otro, tú también tienes que ser vivo. Y no, es que es eso el criterio, no es saldrás y haz las cosas como hay que hacer, no, serás vivito. Esa es la propaganda de los bancos ahora. ¿Cuál? Tienes que ser sabido con el asunto de la clave. Ah, bueno, exacto, es verdad, sí. Y hay un lindo, de pronto si ustedes quieren buscarlo en internet, me parece un texto muy bonito del psicólogo Esteban Lazo. Sí. Ustedes ven ahí internet, ponen Esteban Lazo, encuentran muy fácilmente, Lazo con S, que se llama algo así como los corderos y el lobo y los corderos, algo por el estilo, no me acuerdo del título exacto, pero es algo del lobo y los corderos. Se pone Esteban Lazo, el lobo y los corderos. Y él lo que hace es un análisis justamente de esto, tomando como referencia la relación con el taxista, ¿no? Entonces hace un análisis no, tampoco es muy largo, son 3 o 4 páginas, pero tratar de un poquito entender nuestra mentalidad y este tema de la falta de confianza y de relación razonables entre nosotros, ¿no? Entonces él cuenta ahí pues lo que es una carrera de taxi muchas veces en el Ecuador, yo diría en Quito menos, en Guayaquil más, ¿sí? Que es cuando tú te subes, ¿no? Y tú le dices a la persona, vea, y usted no ha puesto el taxímetro, ¿sí? Y entonces empieza toda una relación donde el otro dice, sí, pero es que es de noche. Y entonces al decirte es de noche, como que te está diciendo, de noche la ley es diferente, o sea, ¿no? Las reglas en la noche ya no son las mismas, ¿no? Y entonces, bueno, tú te aguantas y les reclamas, pero llega un momento en que el otro te dice, bueno, entonces usted quiere, bájese, ¿sí? O sea, es toda esa relación, ¿no? De símbolos, de amenazas, ¿no? De desconfianza. ¿Cómo? A la defensiva, exacto, de los unos frente a los otros. ¿Qué es eso? O sea, ¿no? Cuando tú quieres cruzar una calle en un paso cebra, tú nunca cruzas naturalmente en el Ecuador. Tú miras, te paras y ves si es que no hay carros que llegan lejos, porque si está medio cerca, tú no pasas, porque sabes que el tipo nunca va a parar. Sí. Ahora, si está lejos, bueno, no alcanza, ¿no? Su paso, ¿sí? Pero lo peor aquí es que sucede tantas veces que incluso si uno para y le dice a la gente pase, la gente no pasa. No, tú les pase. La gente se queda ahí, entonces, hey, pase. La gente está así medio... Claro, es la desconfianza de la gente. ¿Y qué querrás diciéndome que pase? ¿Va a acelerar el rato que yo esté pasando? ¿Va a acelerar? ¿Qué va a hacer? No, es esa cosa de desconfianza. Entonces, es muy difícil construir una sociedad colectivamente cuando tú tienes desconfianza de cada uno de los pasos que das en la vida. Estás mirando hacia atrás, hacia el arquero. Sí, es decir, estás mirando al arquero en lugar de mirar hacia adelante, ¿no? Entonces ese es un tema, creo yo, muy importante en el Ecuador y que mientras no lo superemos, yo no sé cómo se supera, ¿no? Pero mientras no lo superemos, seguiremos con esa cosa continua de que para empezar todo nos cuesta más. Por ejemplo, yo acabo de estar ahí, 9 veces fui a hacer un cambio de matrícula de un vehículo. 9 veces tuve que ir. Bueno. Pero uno nota en el trámite que hay una absoluta desconfianza de unos con otros de los que están haciendo el trámite. Además de la desconfianza que uno tiene frente a él, pero digamos, incluso entre los que hacen el trámite hay una desconfianza. Porque tú tienes un primer paso,
hay un segundo que controla el primer paso que hiciste con el anterior, hay un tercero que controla lo que hizo el segundo, y al final hay que ir, así te van llevando de la mano, donde la directora del asunto que la directora vuelve a revisar toda la documentación, ¿sí? Antes de poner la firma final. Pero ¿qué es lo que están haciendo en cada etapa? Cada uno tiene tal temor de que el anterior se haya dejado sobornar, de que los papeles están mal hechos o cualquier cosa, que hay 4 etapas de control de un papel tonto, ¿sí? Yo estoy seguro que en Noruega, obviamente estoy tomando un caso extremo, pero en Noruega, en Suecia, en Holanda, ¿sí? no hay cuatro personas para controlar el trámite. Hay una persona que hace y una segunda persona que firma y se acabó, porque el segundo supone que el primero hizo su trabajo bien hecho. No, aquí hay una cantidad de etapas de control de unos a otros, pero eso nos cuesta plata, porque quiere decir que las personas, en lugar de estar haciendo algo productivo para la sociedad, están simplemente chequeando papeles de desconfianza, que no es algo que enriquece a la sociedad. Sí le da trabajo a esa persona, pero a la sociedad no le genera ninguna riqueza. Entonces, todo este tema de la desconfianza no es un asunto que simplemente uno dice, bueno, ¿qué importa? No, no. Si uno se pusiera a hacer números de la desconfianza, tiene un costo enorme para la sociedad. Entonces, me parece que es parte de esas cosas que nos vienen del bicentenario de hace 200 años, que nos vienen y que no logramos superar, ¿no? Hay un libro de Francis Fukuyama que se llama justamente Trust, Confianza, que es un libro muy muy bueno que vale la pena leer sobre este tema de la confianza en las sociedades o la desconfianza en las sociedades. Hay un libro más viejo aún de un autor francés que se llama Alain Peyrefit, ¿sí? Peyrefit, tal como suena, que también el título no me acuerdo exactamente, pero es algo de la confianza, la sociedad de la confianza, ¿sí? que hace, esto es un libro de hace 30 años, donde él muestra ejemplos clarísimos en Europa de cómo las sociedades de la confianza viven mucho mejor que las sociedades de la desconfianza, ¿no? Por el costo que tiene la desconfianza. En fin, yo creo que ese es otro tema de reflexión que es extremadamente interesante, ¿no? Y termino así con una anécdota de este tema de que el taxista en la noche dice que las leyes son diferentes que las leyes durante el día. Sí. Yo recuerdo que hace unos años, debe haber sido unos 4 años, fuimos con un grupo de gente a Holanda. Y como a las 4 de la mañana nos vino a ver una buseta para llevarnos al aeropuerto, porque creo que ya teníamos que regresar al Ecuador. Bueno, no importa. Entonces salimos ahí con la buseta del hotel, el señor que manejaba la buseta llegó a la esquina, el semáforo estaba rojo para seguir recto, pero él no seguía recto, él iba a curvar. Entonces él miró, 4 de la mañana, semáforo rojo recto, pero yo no voy recto, no había ningún auto 10 kilómetros a la redonda, y giró a la derecha. ¿Qué daño hizo a nadie? No hizo ningún daño a nadie, sí, porque ni siquiera cruzó recto, sino que curvó a la derecha. Y ¡ying! Un policía. Llegó el policía. Y le dice, ¿y el semáforo? Le dijo, vea, 4 de la mañana, giré a la derecha, no fui recto, no veo ningún auto, salvo el suyo que ha estado escondido, no veo ningún auto 10 kilómetros a la redonda, ¿cuál es el problema? Le dijo, el único problema es que las leyes duran las 24 horas del día, los 365 días del año. Las leyes no son para interpretarlas a las 4 de la mañana o al mediodía. La ley es la ley, usted violó la ley. 250 euros de multa. Sí. Pero el concepto era ese, ¿no? Y no es que le quiso sacar plata ni nada, no, le dijo, vea, siento mucho, pero la ley se aplica a las 24 horas del día. ¿Quién le dijo a usted que la ley no se aplica en la noche? ¿Sí? ¿No? Es ese tema, es decir, no, es parte de los problemas.